Bendiciones, hermanos y hermanas, amigo y amiga, que escuchan una vez más, oyen una vez más, ven una vez más su programa de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, the Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos una vez más presentándole un programa que relaciona con el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza de Jesús para la vida de la iglesia del primer siglo y para la vida de la iglesia de este tiempo presente. Estamos como apologistas haciendo una apologética, una defensa del Evangelio de Jesucristo y todo lo que dice la Escritura acerca de estas enseñanzas. Y que estamos haciendo un chequeo de la realidad de las enseñanzas que estamos escuchando a través de los medios, las predicaciones que estamos escuchando y todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, cómo nosotros lo estamos experimentando, lo estamos percibiendo, lo estamos captando y viendo los resultados, los beneficios y las consecuencias. Estamos tratando de ver todas esas cosas, especialmente cuando en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo indicó de los falsos cristos y los falsos profetas que se levantarían para los tiempos finales con portentos, con señales, con maravilla, que habría la posibilidad que aún los escogidos, las personas que han conocido la verdad, sean engañados por estos falsos que se han levantado a través de los tiempos finales como estamos viviendo nosotros hoy en día. En primera de Juan capítulo 4, el apóstol Juan indicó que no creamos a todo espíritu, que tenemos que discernir, tenemos que examinar, tenemos que definir, describir estos espíritus engañadores. Porque cuando hay un espíritu engañador, es como si la persona estuviera posesionada por este engaño. Entonces ese engaño se traduce con palabras, con acciones y con supuestos portentos, maravillas y señales. Mira qué interesante, Mateo 24:24. Y que precisamente, como le estoy enseñando, que todas estas señales son las que buscan las personas para seguir. Especialmente en este tiempo donde se requiere que el predicador, la predicadora, haga señales, haga algo para que la gente crea, para que la gente acepte, para que la gente pueda aceptar a esa persona que está hablando. Y todo esto Cristo lo vivió y Cristo lo habló en el Evangelio mientras le enseñaba. Y la vida que vivió Jesús
sin tantas cosas que hoy en día se ven, se exigen de los hombres y mujeres que pretenden ser profetas, pretenden ser apóstoles, pretenden ser hombres grandes y poderosos y mujeres grandes y poderosas, porque hacen portentos, señales y maravillas. Y que estas personas entonces son invitados por todo el mundo a predicar, pero con la esperanza de que esa persona, como Dios lo usa de acuerdo a él o a ella, con maravillas, portentos y señales, que eso también, donde lo invitan, le van a dar una ofrenda grande, una ofrenda poderosa, mucho elogio, mucho periódico, mucha televisión, pero la gente está esperando una liberación de milagros, portentos y señales. Y cuando estas cosas no ocurren, entonces comienzan a criticar y a cuestionar a ese predicador o predicadora porque le dieron una tremenda ofrenda, y es como que hoy en día la gente está pagando por los milagros. ¿Ve? Tú vienes aquí, vamos a traer paralíticos, vamos a traer gente enferma y esperamos que usted lo sane. Entonces todo esto está en interrogativa, está en cuestionamiento, que automáticamente crea confusiones cuando la persona va por 5 días, una semana, varios días, y que no ocurra nada de lo que el pueblo y el grupo esperaba que él o ella hiciera. Bien. Primero tenemos que establecer que los dones que Dios da son de Dios, y el Espíritu empodera y capacita a quien Él quiere de nosotros para hacer obras y maravillas y portentos que glorifiquen a Jesús, que glorifiquen a Dios. Y que después de esta maravilla, portentos y señales, Dios sea exaltado y Dios sea glorificado. Y en realidad no estamos viendo eso en nuestros medios y en estos tiempos finales. Porque muchas veces no se le echa la culpa al predicador o predicadora que sale en una hoja suelta con el nombre bien grande y una pantalla bien grande, y Jesucristo con el nombre pequeñito, y el Espíritu Santo y la obra de maravilla en una forma pequeña. Pero se salta a ese hombre y a esa mujer en una hoja suelta. Cuando digo que no le echo muchas veces la culpa a los hombres, las mujeres, porque muchas veces la persona que hace el anuncio, la persona que tiene motivos ulteriores, hace esto que muchas veces el predicador o predicadora no sabe que le van a llamar nombre, no sabe que lo van a poner con una letra más grande que la misma letra. Y todo eso tiene que investigarse para que nosotros no estemos juzgando y condenando y señalando. Como dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú juzgas, tú también serás juzgado. Todo esto tenemos que evitarlo. Ver. Sin embargo, lo más importante, lo más vital de cualquier predicador, predicadora, es que cada vez que él o ella se presenta al público, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado, que Dios se lleve la honra, la gloria y el honor. Si eso ocurre, todo está bien, todo va a estar en orden.
Pero cuando la honra, la gloria y el honor se la dan al barro, al portador, a la persona que va a estar ministrando, es un problema. Y aun aunque lo hagan, la responsabilidad de ese hombre y de esa mujer es volverle toda esa gloria que le están dando a ella al Señor. Porque el ser humano por naturaleza es idólatra. Es seguidor por naturaleza. Desde que Adán y Eva obedecieron a la serpiente antigua en el huerto del Edén, ese pecado original ha pasado a cada uno de nosotros. Y que yo no estoy diciendo que no podemos confiar, tenemos que confiar en hombres y en mujeres. Y más en aquellos y aquellas que siempre van a reconocer a Dios en su vida y que todo lo que ellos y ellas hacen es por causa del Señor Jesús, por causa del Espíritu Santo, que lo empodera para llevar a cabo y realizar esta clase de obra aquí en la tierra con los seres humanos. Ven. Que cuando sucede cualquier cosa del cielo en la vida de nosotros, tenemos que regresarle a Dios todo lo que la gente está hablando de nosotros, pero no quedarnos con eso. Ven. Entonces ahí es donde se distinguen lo verdadero y lo falso. Porque la persona falsa, lo menos que hace es glorificar a Dios, exaltar a Dios, reconocer a Dios. Y el yo y el ego es el que más se usa en la boca de esta persona. Cuando yo voy, cuando yo pongo la mano, cuando yo digo, cuando se cierre, cuando esto. Y muchas veces es cuestión de semántica. Muchas veces no es la intención de ese hombre y de esa mujer tomar la gloria que le pertenece a Dios, la honra o el honor. Muchas veces son las expresiones equivocadas que se hablan que no debieran pronunciarse de esa forma. Todo eso son cosas completamente diferentes. Cuando nosotros delineamos y vemos el mensaje de Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, vemos un mensaje magistral de un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y que en todo ese mensaje siempre Pedro glorificó a Jesús y estableció que Jesús fue determinado por el consejo de Dios de acuerdo a Hechos 2:22. Esa fue una terminación del consejo de Dios y del conocimiento de Dios que fue revelado a la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de una iglesia judía. Sin embargo, cuando se establece la iglesia del Señor, en esa iglesia del Señor no se incluyen los judíos solamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando a Jerusalén, no está hablando a Israel, está hablando a todos los seres humanos que habitan en la tierra, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y toda la gente que habitan en la tierra le pertenece a Dios. Punto. Entonces la redención y la salvación manifestada en la persona de Jesús, aunque salió del pueblo judío, aunque era judío, la salvación vino para todos los seres humanos. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Bien.
Ese concepto se percibe entonces en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. En el Viejo Testamento, desde Génesis 3:15, el anuncio de la simiente que nacería de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ese momento es que comienza el programa de Dios con toda la humanidad. La única confusión que ha tenido la humanidad es que Dios escogió a un pueblo que le llamó judío escogido con su descendencia hebrea. Y que este pueblo judío también estaba siempre defendiéndose de todos los pueblos, eran pueblos antes y tribu y después las naciones. Siempre estaban defendiéndose porque le tenían celo y envidia al pueblo judío que siempre estaba adorando y glorificando a un solo Dios cuando todos los pueblos tenían muchos dioses. Entonces, no podemos justificar a los judíos con las cosas incorrectas que ellos hicieron por igual. Bien. Porque la forma de ellos tratar a las demás naciones hacía, amén, que las demás naciones le tuvieran celo y envidia y de todo. Porque ellos se glorificaron. Ellos se exaltaron como la nación escogida de Dios, como el pueblo especial de Dios. Bien. Y que yo enseño eso muy claro aquí en este libro, Movimiento y Concepto. Este es el primer libro que yo escribí en el 2002. Movimiento y Concepto. Aquí yo explico en ese libro la responsabilidad de los judíos que ellos no cumplieron. Y que va a venir un momento que ellos van a cumplir, pero va a ser la gran tribulación cuando se tomen, como dice Apocalipsis 7 y 14, 144,000 judíos que van a ser sellados por Dios para predicar el evangelio eterno. Que ese no es el evangelio de la gracia que nosotros estamos predicando hoy en día. Entonces, la envidia y el celo que vinieron de las demás naciones era que los judíos se enorgullecían porque, de acuerdo a ellos, Dios solamente estaba con ellos. Y que supuestamente Dios no quería saber de los demás pueblos porque eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses. Los judíos eran monoteístas, adoraban un solo Dios. Que cuando usted lee Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y aún Génesis, va a ver que la misión que Dios quería con el pueblo judío era que ellos alcanzasen todas esas naciones, todos esos pueblos, todas esas tribus que estaban en Canaán y en todos los lugares. Esa era la misión. Pero ellos se enorgullecieron tanto que se separaron de todo el mundo, se convirtieron en una nación única y exclusiva y especial para ellos. Y dejaron de cumplir con la gran comisión de alcanzar a toda la humanidad con el mensaje, no del Evangelio, pero con el mensaje del único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y todo eso nosotros lo vemos, aún hasta con los profetas tenían esa teología. Para el año 600 para allá antes, Jonás fue llamado como profeta para ministrar a la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Y esta ciudad, que tenía 120,000 habitantes, ellos
hacían mal al pueblo judío. Lo sacrificaban, lo martirizaban. ¿Qué no hacían los ninivitas contra los judíos? Y por eso es que yo digo que Dios tiene unos juegos pesados y Dios tiene un sentido de humor muy pesado también. Porque en vez de él salvar a un ninivita y convertirlo y orar, él buscó a un judío que sabía el mal que le hacían los ninivitas a los judíos y llamó a Jonás para que fuera a Nínive para predicar y dejarle saber que en 3 días Dios iba a destruir esa tierra y esa nación, esa ciudad y todos sus habitantes, en 3 días. Y luego el mensaje estaba bueno para Jonás, porque entonces Dios iba a tomar venganza de su pueblo. Pero ¿por qué a mí? Si yo sé lo que los ninivitas le hacen a los judíos, ¿por qué Dios me tiene que enviar a mí? Y Dios le dijo, vete al puerto y coge el barco que va a ir para Nínive. Y Jonás fue al puerto y comenzó a preguntar, ¿para dónde va este barco? Para Nínive. Y este va para Tarsis. Ok, yo me voy en este. Y en vez de coger el barco para Nínive, cogió ese que iba para Tarsis. Se desentendió del llamado que Dios le hizo a él. Y él no conocía a Dios de la forma que tenía que conocerlo, porque esa es la otra cosa. Dios hace cosas tan incomprensibles, tan inentendibles para nosotros, que después que suceden las cosas que nosotros comenzamos a conocer, ni a entender, pero por lo menos a conocer por qué suceden las cosas como tienen que suceder. Y por eso es que siempre hay que estar en comunión, en relación, en oración con Dios, para que cuando nosotros estemos en esos momentos que no sabemos, ni entendemos, ni comprendemos, por lo menos le digamos a Dios que nos deje conocer qué ha sucedido. Por lo menos. No diga que usted quiere comprender y entender, no olvídese de eso, que la comprensión y el entendimiento esté en Dios. Por lo menos conocer su estado, su contexto histórico, su momento de situación. Jonás sí tenía y conocía la historia de los ninivitas en contra del pueblo judío. ¿Ve? Y Jonás desobedeció a Dios tomando una nave que no iba para Nínive. Pero cuando Dios llama y Dios tiene un propósito, la soberanía de Dios mueve todo y hace todo lo que Dios quiere, porque Dios es Dios. Jonás escapó y él se fue lejos. ¿Usted sabe por qué? Porque había un concepto teológico en el Antiguo Testamento donde ellos creían que Dios solamente se movía en Israel y no en ningún otro pueblo. Que era el concepto teológico de los profetas que tenían una cercanía con Dios, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley. Ellos creían que Dios no se movía fuera de Israel. Israel es del tamaño de New Jersey. Así de grande Israel. Había las demás naciones alrededor de Israel, la demás tribu, los demás pueblos. Sin embargo, para el pueblo judío, Dios solamente se movía en Israel. Ellos no podían ver a Dios fuera, moviéndose y revelándosele a otra gente que no fueran judíos. Y ese fue el error de los judíos. Entonces, para Jonás salir de Israel, no ir a cumplir con la misión que Dios le dio, ir a Nínive, él creyó que yendo para Tarsis ya se salía de la circunferencia de donde Dios se manifestaba y se revelaba y le hablaba y los ángeles venían. Él creyó que yéndose para otro sitio ya se desentendió de Dios y que Dios no tenía que tratar con él.
Pero la Biblia dice que se desató una tormenta en medio del mar. Y comenzaron a botar todas las cosas que pesaban, porque ellos creían que botando todo lo que pesaba, comida y todo, el barco no se iba a hundir. Y cuando fueron a la parte de atrás, estaba Jonás dormido. Porque eso es lo que hace la depresión, que le da sueño a la persona. Otras veces le crea ansiedad y pánico e histeria. Pero hay otras personas que le dan sueños profundos. Pues Jonás estaba dormido. Y la gente que estaba en crisis, que el barco se va a hundir, le dicen a Jonás: dormilón, levántate, no ves que perecemos. Y Jonás se levantó. Y cuando él vio la tormenta y vio todo, porque dice que se desató una tormenta, Jonás entendió que esa tormenta no era natural, que eso no venía por casualidad. Él entendió que Dios estaba en el asunto. Entonces él dijo, yo le sirvo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la gente comenzaron a tener miedo, temor. Y yo sé lo que está sucediendo aquí. Y para que se pare esa tormenta, écheme al mar. Ese es para que usted vea la situación. Jonás prefirió suicidar, que lo cometieran un homicidio, que lo mataran, antes de cumplir con la voluntad de Dios. Tírenme al mar y la tormenta va a parar. Y cuando tiraron al mar a Jonás, había un pez grande que se lo tragó. Y Jonás siguió viviendo en el vientre del pez. Esa es la soberanía de Dios. Esa es lo que Dios es. Jonás creía que tirándolo al mar iba a morir y ya no tenía que cumplir con el llamado de ir a Nínive para salvar a esta ciudad. De repente Jonás se encuentra 3 días en ese gran pez. En el capítulo 2 de Jonás usted ve Jonás orando, reconociendo que Dios está en todos los lugares, reconociendo que Dios es soberano, que Dios es omnipresente. Es una experiencia muy específica para la vida de Jonás. Y así que Dios trata con cada uno de nosotros. Porque hay veces que nosotros vemos que Dios hace cosas en grupo. Cuando Dios hace cosas en grupo, es muy difícil definir esa acción y esa situación de Dios en grupo. Pero cuando Dios hace cosas individualmente con una persona, es que Dios tiene algo específico, único y exclusivo para esa persona. Aprender de Dios. Y puede ser lo más difícil, lo más complicado, lo peor de la vida de una persona. Sin embargo, hay una enseñanza dentro de ese mover de parte del cielo para la vida de esa persona. Y por eso es que cuando cada uno de nosotros entra en ese estado, usted tiene que buscar esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios, esa intención de Dios, específicamente de Dios con usted y usted con Dios. Porque cuando Jonás ora en el capítulo 2 del libro de Jonás, vemos la experiencia que Jonás comienza a tener con el Dios omnipresente. Y dentro del pez, él pudo sentir al Espíritu de Dios en su vida, pudo sentir la presencia de Dios en la profundidad del mar. ¿Ve? Y después el pez a los 3 días vomitó a Jonás. Y Jonás tuvo que ir a Nínive a predicar 3 días, 8 palabras. Y ahí se terminó su ministerio. Y cuando toda la gente de Nínive ayunaron y oraron, hasta la vaca y los animales, Dios mostró misericordia por ese pueblo. Usted sabe lo que hizo Jonás. Se fue debajo de una higuera, se acostó ahí, le creció, el sol le estaba dando, él entró en crisis. ¿Usted sabe por qué él entró en crisis? Porque Dios no destruyó a 120,000 personas, que dice la Biblia, que no sabían ni dónde tenían su nariz. Así dice la Biblia.
Así que en Nínive había un pecado de ignorancia. No era un pecado de conciencia. Porque Dios le dice al profeta Jonás, no tendré yo misericordia de 120,000 personas que no saben dónde tienen su nariz. Así que había un pecado de omisión y de ignorancia que estaba cometiendo el pueblo de Nínive. Pero cuando vino la amonestación de un judío profeta, todos se arrepintieron, todos pidieron perdón. Y usted sabe que lo que mueve a Dios y el corazón de Dios y el ser de Dios y la santidad de Dios es cuando uno de nosotros pide perdón allá arriba. Olvídese. Eso hace que Dios se mueva a la misericordia y al perdón. Pues Jonás estaba enojado porque Dios no destruyó a esas personas. Y después no se oye más de Jonás, que esa era otra situación. Dentro del ministerio, Dios va a usar personas por periodo de tiempo. Y después usted va como a desaparecer. Va a seguir viviendo, pero no va a estar funcionando como usted funcionó en la capacidad que Dios le usó a usted en un momento dado. Y todo eso son cosas que nosotros tenemos que aprender de Dios en la vida de nosotros, para comenzar a aceptar muchas cosas que nosotros no queremos estar. Esa es la forma de Dios. ¿Usted sabe cuántos años duró Cristo en la tierra ministrando? 3 años y medio. Y en 3 años y medio Él cumplió con el propósito, con la intención y con la voluntad de su Padre aquí en la tierra. 3 años y medio. Bien. Él luego llamó misioneros, predicadores, evangelistas, pastores y maestros, como dice Efesios 4:6, 4:11, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque esa es la otra situación. En Israel había una tribu que se llamaba la tribu de Leví, y de ahí salían todos los sacerdotes, todos los escribas, todos los intérpretes de la ley, todos los fariseos. Esa tribu era la que producía el sacerdocio de Israel, no venía de ninguna otra tribu. La dinastía de esa tribu era preparar a los hijos de los hijos de los hijos para que ministrasen al pueblo de Israel. Un pueblo especial, único. Y después que ellos entraban a los 30 años, entonces entraban al ministerio sacerdotal. Duraban 20 años, a los 20 años cesaba el ministerio sacerdotal, porque ya tenían 50 años, y lo ponían a limpiar el templo, a apagar las velas, porque no había luz en aquel entonces, hacer cosas dentro del santuario y el tabernáculo de reunión, pero no como sacerdote. 20 años. Yo tuve 44 años en una iglesia. Así que doblé el requerimiento de los 20 años de sacerdote en la tribu de Leví. Duré más. Okay. Yo estoy siempre evaluando esas cosas con los judíos, porque nosotros somos judíos cristianos y nosotros seguimos la enseñanza del cristianismo bajo la enseñanza judaica. Y luego que cuando Cristo vino, toda esa enseñanza cambió. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con este asunto de Israel? Que ellos creían que solamente Dios se movía en Israel y no se movía en otro pueblo. Eso les ocurrió también al profeta Amós, también para ese tiempo. Amós era un recogedor de higos, un campesino. Oyó la voz de Dios y que le dijo: ve a Samaria y profetízale a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley, esta palabra.
Y Amós fue delante, porque Samaria en aquel entonces era como la capital de Israel, antes que cambió a Jerusalén. Y ahí estaba toda la jerarquía religiosa del tiempo, de ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Amós se paró delante del santuario y comenzó a profetizar contra todas las naciones. Los edomitas, los amonitas, todas las tribus que le habían hecho mal a Israel, él comenzó a profetizar y a decirle, por 3 pecados, y por 3 pecados, y por 3 pecados, y por 3 pecados. Y estaban todos los sacerdotes los más felices, los más contentos. Wow, por fin hay un profeta que está hablando la verdad, que Dios va a hacer juicio contra estas naciones que nos han hecho mal. Hasta que Amós dijo, y por 3 pecados de Judá, va a venir juicio. Esa fue una reunión de emergencia que tuvieron los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley en el santuario para hablar de lo que Amós había dicho de Judá. Y ahí en esa consulta llamaron al sumo sacerdote, habla con ese profeta, porque él estaba bien cuando habló de todas las cosas malas que le van a suceder a las demás naciones, pero ahora nos mencionó a nosotros. Eso está malo. Que aparte de la mentalidad de que Dios se movía solamente en Israel y en Jerusalén, en Samaria, también ellos creían que todos los juicios de Dios tenían que venir sobre las demás naciones, pero no sobre ellos. Y llamaron a Amós y le dijeron, mira, tú estabas bien hasta que mencionaste al pueblo de Judá. Tú tenías que seguir condenando a todos estos pueblos, pero no a nosotros. Como nosotros estamos bien, nosotros vivimos en santidad, nosotros cumplimos con la ley, nosotros somos el pueblo escogido, ¿cómo tú vas a hablar de 3 pecados que hay aquí también? ¿Eres tú profeta? Y Amós dijo, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, soy un cogedor de higos, y Dios del cielo me llamó a hablarle esa palabra a ustedes. Y para completar, le dijo Amós al sumo sacerdote, tu esposa va a ser una prostituta en medio de este pueblo. Y así sucedió, que ellos siempre pensaron que Dios no se movía fuera de Israel porque ellos eran el pueblo escogido, especial, único. Yo he oído iglesias hoy en día, más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, iglesias que solamente piensan que Dios solamente se mueve con ellos. En la otra iglesia de la esquina ahí Dios no está, en la otra, aquí es que Dios está, porque aquí ayunamos, aquí se ora y se alaba a Dios, aquí se ayuna, todo eso. Es tremendo. Estamos igual que el pueblo judío. Y si cae un poquito de bendición, un poquito de bautismo del Espíritu Santo o algo, brinco y salto, ya, aquí es que está Dios, allá no está Dios. Y a través de la historia hemos visto los supuestos avivamientos que han surgido en el mundo. Digo supuestos porque cuando hay un despertar es para crear una conciencia de Dios. No es para brincar y saltar, es para crear una relación más íntima, más devota, más dedicada a Dios y a su presencia. No es para yo lucirme, que brinco banco y vuelo por el aire, no es para nada de esas cosas. Eso no es avivamiento, eso es locura. Entonces, nosotros estamos en la misma situación del pueblo judío, en la iglesia del Señor. Pensando que en estas 4 paredes solamente se mueve Dios, pero fuera de ahí, Dios no está.
Y que solamente Dios se mueve cuando nosotros estamos en el templo y después de ahí no se mueve en otro lugar. ¿Usted no ha leído Juan 4? La mujer samaritana que se presenta a Jesús en el pozo de Jacob. ¿Usted no ha leído la discusión teológica que tuvo esta mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo con el pozo de Jacob? Diciendo que ese era el pozo donde se movió Dios, donde ellos venían, los samaritanos, a buscar a Dios y a adorar a Dios y a servir a Dios en ese pozo, que no solamente sacaban agua, sino que ellos creían que también Dios estaba ahí. Jesús le dijo, ya no es ni en este pozo ni en el otro pozo. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad en todos los lugares. Que no es una casa de oración, no es un santuario. Ya cambió ese concepto. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Si Dios se quedara en todas las iglesias que hay en el mundo, hubiera mucha gente muerta, porque en las iglesias se están metiendo a robar todo el tiempo. Entonces, si Dios es tan celoso del santuario, la gente caería muerta y contraería un montón de ladrones muertos. Por ejemplo, yo cuando tomé el templo del Dios viviente, el templo pentecostal del Dios viviente, ese era un robo casi toda la semana. Una sinagoga judía que se compró en junio de 1975, el pastor Rubén Quiró. Después ese templo me lo entregaron a mí, apenas yo tenía 25, 26 años. Un templo de 3 pisos tan grande. Y tenía ventanas tan bellas que costaban más de $2,000, porque esos judíos construyen una cosa increíble. Los tubos que estaban dentro de las paredes eran de cobre. Nos rompían las paredes de los ladrones para llevarse ese cobre y venderlo. Los flush de los toiles eran de bronce. Nos rompían los flush del toilet del segundo piso, y cuando veníamos yo el martes al templo estaba el agua corriendo por todo el templo. Entonces, si decimos que Dios está aquí, hubieran visto mucha gente muerta en ese templo en 44 años, que siempre entraban, se llevaban los pianos, se llevaban esto, se llevaban aquello. Por eso yo, cuando Ángel Colón estaba vivo, del tabernáculo, yo le dije que me regalara un órgano que él tenía grande, un Hammond, un órgano que necesitan como 4 o 5 hombres para cargarlo. Y ese órgano lo tocaba yo, de 2 teclados, 18 bajos. ¿Por qué yo puse ese órgano ahí? Porque yo sabía que los pianos se los podían robar fácilmente, pero no ese órgano. Y se llevaron un piano una vez, y yo sé que fue un hijo de alguien de la iglesia, porque entraron con la llave y todo, porque uno no sabe quién viene a la iglesia. Y vieron robo con edificios que estaban al lado del templo. Y la cocina, que está en la parte de abajo, el pasillo que está abajo, el salón social, eso tenía ventanas alrededor. Yo tuve que cerrar toda esa ventana porque rompían toda esa ventana para entrarse a llevarse las cosas de la cocina y todo, para venderlo. Entonces, tenemos que entender que si nosotros hoy en día somos el templo del Espíritu Santo, cuando usted sale de ese santuario de 4 paredes, Dios no se queda ahí. Dios se va con usted. Y cuando usted viene con Dios. Dios entra a ese templo, a esa casa de oración, cuando usted entra. Y estoy dando esta ilustración con mi ejemplo para que puedan entender. Hay congregaciones que los ladrones entran, se han llevado el micrófono, la batería, los pianos, se han llevado todo. Yo creo que con ese órgano grande siempre hubo música en el templo porque
no podían robarse ese órgano. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a ustedes? Son estrategias que nosotros los pastores tenemos que tener y hacer. Y ayudar a los jóvenes que aprenden a tocar esa clase de instrumentos para que evitemos todos esos robos que hay, más cuando hay necesidad de que la gente no tiene trabajo, no tiene dinero. Siempre yo veía una persona que venía, yo iba a la iglesia a las 5 o las 6 de la mañana por 44 años, todos los domingos, a ese altar solo. Y entraron morenos, entraron hispanos, entraban gente a pedir, entraban gente a mirar qué había para robar. Si Dios me cuidó, Dios me guardó. Pues su amor y misericordia. En todos esos años, nunca nada. Y de casa yo me iba hasta caminando al templo, caminando 15 minutos. A las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Iba caminando. Y Dios me cuidó y me guardó. La provisión del cielo. Pero yo llevaba a Dios en mi corazón cuando caminaba y yo estaba con Dios cuando estaba ahí. Yo estaba confiado de que Dios iba a estar conmigo. Me llamaban loco, me decían de todo, algunos pastores, ¿cómo tú haces eso? Pues yo lo hacía. Yo lo hacía en el nombre del Señor. Y levanté un altar, una cobertura para ese ministerio. Entonces, la nueva versión es que Dios, al establecer la iglesia, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted va al santuario de 4 paredes, usted lleva a Dios, usted lleva al Espíritu Santo, lleva todos los recursos, dones, talentos, capacidades, frutos, para compartir con esa comunidad. Usted no va a esas 4 paredes a buscarlo y ya usted tiene que tenerlo. Desde luego, en el templo, en el santuario, en la casa de oración, le va a enseñar cómo adquirir esa capacidad de que eso es el trabajo de la pastoral. Instruir con la palabra de Dios para que todos los feligreses, todos los creyentes, cristianos, se conviertan en discípulos para recibir todas esas capacidades, para que ellos sigan ayudando a la pastoral que está ahí. Pero Israel tenía esa mentalidad, porque ellos consideraban que todos los demás pueblos, tribus y naciones estaban mal, y que tenían que irse al infierno y que tenían que perderse. Ellos no aceptaron la misión que Dios les dio a ellos. Imagínense, cuando usted lee los libros históricos de Josué, Esther, esos 12 libros, Dios usa a los profetas y le habla y le dice que al extranjero tenían que tratarlo como si fueran su hermano, como ellos mismos, que tenían que proveerle comida, vivienda. Porque ellos fueron extranjeros 430 años en Egipto y 70 años en Babilonia. O sea, que Israel estuvo más de 500 años cautivo en diferentes naciones. Y que ellos eran ejemplo de lo que era ser un inmigrante en una tierra extraña. Y que cuando apareciesen esos inmigrantes, esa persona necesitada huyendo de esos gobiernos dictadores, de esos gobiernos que le hacen daño a la humanidad, que ellos lo recibiesen como si fuesen sus propios hermanos. Lea el Éxodo, de Levítico, de Número, Deuteronomio. Lea que todo eso está ahí. O sea que ellos pasaron por ese cautiverio de 430 años en Egipto y esos 70 años en Babilonia, porque eso iba a acontecer con las demás naciones alrededor y los demás pueblos. Israel hubiera tenido millones y millones y millones de población, pero ellos decidieron ser una nación única, exclusiva, étnica. Ese templo del Dios viviente, cuando yo estaba aquí en los 68, 69, aquí no había mucho hispano, no había mucho afroamericano, todos eran blanquitos.
Yo he pasado por ese templo y vi a los judíos saliendo con su uniforme blanco y negro y su sombrero y todo. Y nunca pensé que yo un momento dado iba a estar pastoreando en esa iglesia 44 años. Pero cuando ellos vieron que los negros entraron, los hispanos entraron, ellos entonces decidieron vender el templo a un pastor hispano. Porque ellos no están proselitando, ni evangelizando, ni salvando a nadie, sino a ellos mismos. Ellos están yendo a su santuario, a su templo, adorando, esperando al Mesías, y el Mesías que va a venir, el anticristo que va a venir, que ellos van a aceptar, no es Cristo. Después Cristo va a venir, entonces ellos lo van a aceptar y van a llorar, como dice Zacarías y 13:6 y Zacarías 14, 1, 2 y 3, que van a ver a Jesús y le van a preguntar dónde te hicieron esas heridas, dónde te hicieron aquello, y él va a decir en la casa de mis amigos me hicieron todo esto. Ve. Entonces, ellos, en este libro yo hago esa presentación, movimiento y concepto. Israel no cumplió con la misión que Dios lo mandó a hacer. Y ellos fueron cortados, como dice Romanos 11. Y por la dureza de ellos, de corazón, Dios nos levantó a nosotros para darle celo a ellos, dice Pablo en Romanos 11. Bien. Pero Pablo amonesta a la iglesia que no nos enorgullezcamos y creamos que somos la última Coca-Cola y que somos los especiales. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Ya Israel pasó por esa experiencia, ¿no? Y yo espero que la iglesia no pase por esa experiencia de creernos que somos lo más santo, lo más puritano y lo más perfecto y lo más escogido, por favor. Israel tuvo esa experiencia y se centraron en ella y se olvidaron que Dios lo llamó para alcanzar a las demás naciones alrededor. ¿Ya? Nuestras congregaciones no deben estar simplemente dentro de las cuatro paredes, recibiendo bendiciones y hablando en lengua, brincando y saltando y recibiendo el bautismo de poder, sin tener el significado de ese bautismo de poder, que Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Así que si una persona recibe el poder del bautismo del Espíritu Santo es para ser testigo, uno que va a testificar de la grandeza de Dios al vecino, a la comunidad, donde está esa congregación establecida. No es para unirnos, venimos aquí para gozarnos. Ajá, ok. Y esa comunidad que está allá afuera, que se pierdan, que vayan al infierno todo. Oh. No, esa no es la misión de la iglesia. Desafortunadamente. Y nosotros hemos creado un modo vivendo, como se dice, un medio de vida. Y los martes al templo, el jueves al templo, el viernes al templo, el sábado al templo, el domingo al templo. Ajá. ¿Cuándo vamos a sacar un tiempo para invitar a alguien al templo? Y no ir solo. Y compartir por gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si estamos tan llenos del poder y la unción, es para que en menos de un año todas las congregaciones, en estos 5 boros hay 8.5 millones de habitantes, en los 5 boros. Aquí en el Bronx hay 1.400.000 personas. Hay como 2.000 iglesias aquí en el Bronx. Bien. Así que si toda la iglesia se mueve para salvar su comunidad, tendremos que hacer templos nuevos, porque la otra cosa es que el pueblo pentecostal lo que ha heredado son templos viejos que se están cayendo. Que Dios no ha librado hasta de morir. ¿Cuántas veces se me cayeron en ese templo tantas cosas? Del ceiling, del altar. Por eso fue que los judíos no lo vendieron y salieron de ahí, porque ese templo necesitaba una reestructuración completa.
Y yo tuve que invertir $1 millón para renovar ese templo. En mi centro pastoral. Eso comenzó en el año 2000. Entonces, ¿qué le estoy diciendo por experiencia? Que la persona ve un templo y rápido quieren comprarlo, sin conocer la estructura, sin saber que se va a invertir demasiado, quizá comprando un lote y haciendo un templo, quizás salga más barato, pero nosotros emocionalmente, es increíble nuestras emociones y sentimientos, no se engañan, no usamos la razón. No buscamos asesoramiento de lo que saben, de personas que pueden asesorarnos para hacer la mejor decisión. Y he visto gente que se han movido a teatro con 100 miembros hasta que viene el invierno. Cuando viene el invierno no pueden pagar la factura y los biles de la calefacción, creyendo que la visión, que se iba a llenar el teatro y pasa el tiempo y pasamos en el tiempo y no se llena nada. Entonces hay que vender de nuevo el lugar grandísimo y volver de nuevo a un lugar pequeño. Bien. Jesús habló de eso. Que si usted va a edificar, tiene que saber que usted tiene el dinero en el banco y que tiene los materiales. Si usted va a pelear, Jesús habló de eso, que si usted ve un ejército que tiene 20,000 soldados y usted tiene 5,000, manda un emisario de paz para que haga la paz, porque usted va a caer muerto. Jesús habló de eso. Por hoy en día nosotros queremos ser más grandes que Jesús, queremos tener más fe que Jesús, olvídese, en el nombre de Jesús, no morimos. Y esa experiencia yo la he visto como ejecutivo, como persona conocedor de tantas iglesias que hicieron y han hecho, y los pastores se han muerto. Y con todo y todo de avivamiento y poder y unción y todo, no se conoció bien la voluntad de Dios para la continuación de ese lugar, en ese lugar. Y son cosas que yo tengo que hablarle al pastorado a través de estos últimos años que Dios me conceda vivir, si Cristo no viene, para prolongar nuestras vidas, para que estemos bien. Bien. Hay momentos que hay que salir, pero nos quedamos y no morimos. Bien. ¿Quién sufre? La esposa sea un pastor, el esposo sea una pastora. Si tiene hijos, tiene nietos, sufre todo el mundo porque no conocimos el momento de la voluntad de Dios. Cristo cumplió con todo en 3 años y medio y se fue lleno de gloria a sentarse a la diestra de su Padre. Cumplió con el sacrificio del Calvario y reconcilió al mundo con Dios. 3 años y medio. Así que con más cuidado, con más interés, tenemos que buscar la voluntad de Dios para todas las cosas que Dios nos manda hacer. Aunque no la comprendamos, aunque no la entendamos, Señor, por lo menos enséñame cómo es esto. Pídale a Dios eso y Dios le va a enseñar, le va a ayudar. Espero que esta enseñanza le haya ayudado en este día, pero este libro tiene mucho de lo que yo hablé acerca del pueblo judío, movimiento y concepto. Los judíos se quedaron más con el mover de Dios que con el concepto de Dios. Mañana podemos explicarle por qué yo le puse movimiento y concepto. Mañana ya a las 6 de la tarde, posiblemente domingo, a las 6, podemos hablar que Israel solamente siguió el mover de Dios con obra y portento y milagro, y no vio que detrás de todo esto había un concepto, una enseñanza poderosa para la vida. No la vieron. Y espero que usted siga aprendiendo conmigo esto que le estamos enseñando. Mi número es 646-755-1290. Estamos aquí para salir a dar conferencia esta
Mañana estaba en una iglesia en Mamarrones dando una conferencia a una congregación entera. Muy lindo, con preguntas y todo para la familia. Y así estamos saliendo dando conferencias y predicando. No tan a menudo, pero tomando tiempo, y allá traemos todos los libros que tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo, y orando mucho y leyendo mucho, y seguimos escribiendo. Y este libro que está en Amazon, que usted lo puede mandar a buscar. Yo tengo unos cuantos, pero se me están acabando. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Ponga el reverendo doctor Nicanor González Amazon, libro, y le va a aparecer este libro. Se lo mandan en 2 o 3 días. Ellos tienen el manuscrito y está en inglés. Ok, está en inglés también. Este tiene 346 páginas y somos unos escritores. Estamos escribiendo para la gloria de Dios y somos hispanos. Bendiciones, salud y paz. Seguimos hablando mañana del movimiento y concepto que Israel no comprendió y entendió, ni conoció. Bendiciones.